Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de programación con Java. Continuamos dentro de nuestra sección de conexiones a bases de datos con Java. Ya tenemos instalado nuestro motor de bases de datos de MySQL. Creamos nuestra primera base de datos y dentro de esa base de datos creamos una tabla a la que llamamos clientes. Y aquí en nuestro IntelliJ lo que vamos a hacer ahora primero que nada es crear nuevo proyecto. Yo voy a cerrar aquí mi proyecto 1. Aquí acá en la parte superior en el menú de opciones, File, acá Close Project. Y ahora vamos a crear un nuevo proyecto. A este proyecto lo vamos a llamar Banco Central. Ese va a ser el nombre de nuestro nuevo proyecto. Entonces, como vamos a trabajar ahora ya con bases de datos, aquí en esta opción donde dice Build System, vamos a elegir ahora este botón de aquí que dice Maven. Lo vamos a seleccionar. ¿Y qué es esto de Maven? Pues Maven es una herramienta de gestión y automatización de software o de proyectos de software que es utilizada en el ecosistema de Java. Nos va a ayudar con tareas como la compilación, gestión de dependencias y ejecución de pruebas, y también vamos a usarlo con la creación de paquetes. Así que seleccionamos aquí Maven. Entonces aquí debajo vamos a desplegar esta opción de Advanced Settings y aquí vemos que el sistema nos dice que debemos colocar un Group ID. ¿Para qué vamos a usar esto? Esto lo vamos a usar para darle nombre a nuestros paquetes, los paquetes con los que vamos a trabajar. Le podemos dar el mismo nombre, por ejemplo, Banco Central, el mismo nombre que va a tener nuestro proyecto. Y aquí donde dice Artifact ID o ID de artefacto, vamos a dejarle ya el nombre que tiene por defecto, que es el mismo de nuestro proyecto. Así que simplemente le vamos a dar aquí a crear. Y listo, aquí se crea nuestro proyecto. Podemos ver aquí en el lado izquierdo, en nuestro menú de carpetas, un nuevo archivo que se llama pom.xml. ¿Para qué nos va a servir este archivo? Pues con este archivo vamos a definir la configuración de nuestro proyecto y sus dependencias. Ese nombre POM significa Project Object Model o modelo de objeto del proyecto. Aquí vamos a poder ver informaciones como la información del proyecto, el nombre, por ejemplo aquí está en Artifact ID, aquí vemos la versión de nuestro proyecto que es la 1.0, aquí podemos ver donde dice Schema Location, la herramienta Maven que estábamos usando que pertenece a apache.org, y aquí vemos ciertas propiedades de compilación, por ejemplo el origen, el target de compilación también, entre otras informaciones que iremos viendo a detalle más adelante. ¿Qué es precisamente lo que va a hacer este archivo pom.xml? Primero que nada, va a gestionar las dependencias de nuestro proyecto, va a buscar y descargar automáticamente todas las bibliotecas y frameworks necesarios para nuestro proyecto. Por el momento no sabemos qué es un framework, lo vamos a aprender más adelante. Este archivo también va a ayudar a la compilación y empaquetado. No sabemos lo que es empaquetado todavía. No se preocupen que vamos a tener un tema en donde vamos a aprender a empaquetar nuestras aplicaciones. Igualmente, este pom.xml va a configurar la ejecución de nuestras pruebas. Va a definir cómo y cuándo deben ejecutarse las pruebas unitarias y de integración de nuestra aplicación. Y también pues otras tareas automáticas como generación de documentos, etc. Entonces, este POM acá, recuérdenlo, muy importante para nuestro proyecto actual. Entonces acá vemos nuestra conocida carpeta src, aquí ya hay unas cuantas carpetas, la carpeta main, dentro de esta carpeta hay una carpeta que se llama Java y ahí dentro hay otra carpeta que se llama resources, que ya verán que más adelante la vamos a utilizar para agregar archivos como imágenes o cualquier otro documento que necesitemos para nuestra aplicación. Y aquí en esta clase Java es donde, en esta carpeta Java es donde vamos a trabajar nuestro código fuente de nuestra aplicación. Y aquí en esta carpeta de test es donde vamos a realizar ciertas pruebas de nuestra aplicación antes de cualquier cambio o actualización. Entonces, esta carpeta que está acá, que dice Banco Central con esta clase main, la vamos a eliminar dándole a delete, y aquí simplemente confirmamos. Vamos a dejar entonces esta estructura de carpetas así. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como estamos trabajando con MySQL, vamos a abrir la librería correspondiente que necesitamos para poder conectarnos a esa base de datos. Vamos a irnos acá a nuestro pom.xml, le vamos a hacer un doble clic y aquí nos vamos a ir debajo de esta etiqueta que vemos acá que dice Properties. Estas son etiquetas, todo eso que ustedes ven ahí con ese bracket
o pico paréntesis son etiquetas. Si ya tienen conocimientos de HTML, se van a familiarizar mucho con este archivo. Entonces aquí nos vamos a ir al final del cierre de la etiqueta Properties. Vamos a abrir un espacio ahí y vamos a abrir aquí una nueva etiqueta. Con bracket hacia la derecha, la vamos a llamar Dependencies. Aquí vemos, por ejemplo, que ya existe esa etiqueta. La vamos a seleccionar, se abre y cierra y abrimos un espacio. Aquí dentro de nuestra carpeta de dependencias, vamos entonces a abrir otro bracket y ahora vamos a agregar esa etiqueta que aparece por defecto ahí, que ya el sistema nos da una increíble ayuda. La seleccionamos y esta etiqueta dependency tiene una subetiqueta llamada group ID y una etiqueta llamada artifact ID. ¿Qué vamos a colocar acá donde dice group ID? Vamos a colocar la siguiente configuración. Escribimos com.mysql y aquí debajo en artifact, que este va a ser el conector de Java a MySQL, vamos a escribir aquí MySQL, colocamos un guión, escribimos connector, guión, y ahora colocamos una letra J. Y eso sería todo. Entonces aquí ya tenemos nuestro group ID, que es com.mysql, y tenemos el artifact ID, que es MySQL connector-J. Aquí ahora vamos a darle a Enter para crear otra etiqueta y aquí vamos a colocar entonces la versión. Escribimos version, que en este caso es nuestra versión 8.4.0. Fíjese que al colocar punto aquí, IntelliJ nos trae automáticamente. Colocamos eso ahí y eso es todo. Ahora tenemos que descargar esta librería que está acá, MySQL connector.j, para poder conectarnos a la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en nuestro IntelliJ nos vamos a esta M que está aquí del lado derecho. Vamos a hacer un clic ahí, que es la M de Maven. Y aquí tenemos una especie de consola de configuración. Aquí tenemos un botón que dice recargar proyectos de Maven o todos los proyectos incrementalmente. Vamos a darle a ese par de flechas circulares que hacen una recarga. Desplegamos aquí ahora. Y esto lo que hizo fue recargar todas las dependencias de nuestra herramienta Maven. Eso sería todo. Aquí vamos a cerrar entonces esa ventana que abrimos ahí. Y aquí nos vamos a ir al lado izquierdo donde vemos en nuestro menú de carpetas un acceso que dice External Libraries. Vamos a desplegar ahí y aquí ya podemos ver que se descargó nuestra librería de nuestro conector de MySQL 8.4.0. que es el más actualizado. Si desplegamos aquí podemos ver los archivos correspondientes y aquí vemos el archivo .jar, que como vemos acá dice que es la raíz de librería. Esto es lo más importante, lo que necesitamos para poder concretar la conexión de Java a MySQL. Entonces aquí ya con eso completamos la configuración de nuestra librería. Recuerden que si les da algún error o algo aquí, verifiquen por ejemplo deshabilitando su antivirus. O también otra opción podría ser aquí haciendo clic derecho en el nombre del proyecto. Se van aquí al fondo donde dice Maven. Cuando se despliega este menú le dan a esta opción aquí que dice recargar proyecto o reload project. Repito, solo en caso de que tengan algún error acá al momento de colocar las dependencias de las librerías de MySQL. Entonces, ahora nos vamos aquí a nuestra carpeta de Java, que la tenemos acá creada dentro de nuestro SRC. Aquí está. Y aquí entonces dentro de nuestra carpeta Java vamos a hacer clic derecho New y lo que vamos a hacer es crear un nuevo paquete. A este paquete lo vamos a llamar, por ejemplo, Banco Central, igual que nuestro proyecto. Y dentro de este paquete que acabamos de crear, vamos a crear un subpaquete, un paquete interno. Y a este lo vamos a llamar Conexiones. Recuerden aquí, el paquete Banco Central es el primero, punto, conexiones. Como es un paquete dentro de otro, debe quedarles así. No deben eliminar al hacer clic derecho aquí, New Package, el nombre que ya está ahí. Simplemente luego del punto colocan el nombre del nuevo paquete. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos acá a nuestro paquete de conexiones, clic derecho New y ahora vamos a crear una nueva clase. A esta clase la vamos a llamar también conexión para entender realmente lo que vamos a hacer ahí. Entonces, viendo acá cómo va quedando todo, aquí está entonces dentro de nuestro paquete Banco Central un subpaquete llamado conexiones. Y aquí entonces tenemos dentro de ese paquete conexiones una clase a la que vamos a llamar conexión. Entonces aquí, luego de crear nuestra clase conexión, vamos a definir un método estático, public
static y lo vamos a llamar connection. Y aquí ahora vamos a invocar el método getConnection. Vamos a escribirlo así en caso de que el IntelliSense no lo traiga automáticamente. Aquí abrimos llaves y eso sería todo. Aquí, por ejemplo, van a ver una advertencia al traer este método. Si colocan el mouse sobre la advertencia, vamos a darle a esta opción aquí que dice importar clase. Y aquí, si se les abre esta ventana, vamos a seleccionar esta interfaz connection de Java SQL, tal como la vemos ahí, la seleccionamos y esto nos va a importar el paquete java.sql con su clase connection. Y listo. En caso de que no les haga la advertencia y no les traiga la clase automáticamente, deben hacerlo manual. Escriben java.sql.connection tal como lo ven aquí, porque necesitamos importar este paquete para poder trabajar. Entonces, aquí vamos a crear ahora, dentro de nuestro método connection, vamos a crear ahora un objeto, precisamente de nuestra clase connection. Ya sabemos crear un objeto. A este yo lo voy a llamar mi conexión. Ustedes pueden llamarlo como quieran y lo vamos a inicializar con un valor null. ¿Por qué? Porque lo necesitamos así por el momento. Entonces aquí debajo vamos a crear una variable, la vamos a definir como var y la vamos a llamar, por ejemplo, base, simplemente. ¿Qué le vamos a pasar a esa variable? Pues le vamos a pasar el nombre de la base de datos a la cual nos queremos conectar. ¿Cuál fue el nombre que le dimos en el video anterior? Entre comillas, producción. Ese fue el nombre que le dimos a nuestra base de datos. Si abrimos nuestro MySQL Workbench, que lo instalamos en un video anterior, aquí nos conectamos a una instancia local, colocamos admin, que es el nombre, la clave de usuario que le dimos a nuestro usuario, usamos nuestra base producción, y aquí seleccionamos, por ejemplo, nuestra tabla clientes. Si nos vamos aquí a esta ventana inferior, le damos a esta pestaña de esquemas y aquí le damos a sesión. Podemos aquí ver varios detalles importantes. Aquí está la versión de MySQL que estamos usando. Vemos aquí el host al que nos estamos conectando, localhost, que indica que es nuestro propio equipo, el puerto y el usuario. Entonces, volvemos acá a nuestro proyecto y aquí, luego de definir nuestra variable base e inicializarla con el nombre de nuestra base de datos, vamos a crear aquí debajo otra variable a la cual vamos a llamar URL. Y ahí dentro, que vamos a colocar, entre comillas, vamos a colocar el nombre de nuestra librería, jdbc, mysql, / a la derecha dos veces, y ahora vamos a colocar el servidor al que nos queremos conectar. Como estamos localmente, pues colocamos lo que vimos hace un momento como un nombre de host, que es localhost, justo así. Ahora colocamos dos puntos y ahora debemos colocar el nombre de nuestro puerto, que como vimos era 3306. Ahora colocamos / hacia la derecha y aquí, fuera de comillas, vamos a concatenar todo esto a nuestra variable base, que ya tiene el nombre de nuestra base de datos, que es producción. Lo concatenamos aquí al final, punto y coma. Aquí puse comillas, es punto y coma. Esto que creamos aquí es nuestra cadena de conexión a nuestra base de datos desde Java. Todas estas instrucciones están ancladas a esta variable URL. Aquí debajo, entonces, vamos a definir nuestro usuario. Vamos a usar var para facilitarnos las cosas y no tener que estar colocando int, string, etc. Vamos a usar var. Y aquí ahora vamos a escribir usuario o user también para colocar el usuario con el que nos vamos a conectar. En este caso es root. ¿Por qué? Porque no hemos creado todavía usuarios dentro de nuestra base de datos. Estamos usando el usuario por defecto que se prepara cuando instalamos nuestra base de datos. Continuamos aquí debajo, creamos otra variable a la cual vamos a llamar clave. Pueden llamarla password o contraseña, por ejemplo. Yo acostumbro a colocar pass también. Igual, y ahora vamos a colocar nuestra clave que definimos cuando instalamos nuestra base de datos, que es admin. Aquí ya tenemos entonces los valores necesarios para conectarnos a nuestro MySQL. Como vamos a intentar ahora una conexión, debemos manejar cualquier tipo de error. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya lo saben. Creamos acá un bloque try catch. ¿Qué vamos a colocar dentro de este bloque try catch? Cualquier excepción que se presente. Aquí dentro de paréntesis vamos a crear una excepción genérica. Colocamos exception, espacio y una variable, en este caso pueden usar cualquier letra. Y aquí dentro vamos a colocar un south,
que va a decir aquí error, por ejemplo, conectando a la base. Entonces, eso lo vamos a concatenar a nuestra letra E para que como administradores sepamos cuál es el tipo de error que está generándose. Entonces, ahora vamos a cargar nuestra clase para conectarnos a MySQL. Toda esta configuración que tenemos acá, debemos ponerla en ejecución. Aquí entonces, dentro del try, vamos a colocar la siguiente instrucción. Class, colocamos punto, y aquí vamos a escribir ahora, no me está saliendo, eso es porque el IntelliSense me dice identificador no es... Ah, claro, aquí, class es con C mayúscula, ahora sí, voy a quitar esto. Colocamos punto y cuando escribimos for, fíjense como aquí aparece un método llamado forName. Vamos a seleccionarlo y entre paréntesis vamos a abrir unas comillas y aquí vamos a colocar ahora la siguiente instrucción. Voy a echar esto un poco para atrás para que puedan visualizarlo mejor. Vamos a colocar aquí dentro con punto mysql punto, colocamos cj.jdbc. Y con D mayúscula escribimos driver. Asegúrense de escribirlo todo exactamente como está ahí. Esto que estamos colocando aquí es nuestra clase de conexión a nuestra base de datos. Cada base de datos tiene su propia clase de conexión. Aquí este con mysql.cj.dbc es el de MySQL que necesitamos para conectarnos. Y la clase que nos permite utilizar ese paquete es la clase driver. Entonces aquí debajo vamos ahora a colocar el nombre de nuestra conexión que creamos acá arriba, que la definimos como null, que es mi conexión. Lo escribimos aquí debajo. Mi conexión igual y escribimos drive para seleccionar esta clase que está acá que se llama driver manager que pertenece al paquete java.sql. Ahora colocamos punto y vamos a usar este método que nos sale de primero acá que es el getConnection. Este método necesita parámetros. Vamos a colocar aquí entonces nuestra URL, nuestra variable URL que la definimos acá para que tome tanto la librería como el servidor, como el puerto, como el nombre de nuestra base de datos. Se lo pasamos aquí. ¿Qué más debemos pasarle? Pues colocamos una coma y le colocamos aquí entonces nuestro pass, nuestra variable pass, que ya tiene el admin, ahora coma, y le vamos a pasar ahora el usuario. O al revés, aquí es al revés. Disculpen acá, antes del pass aquí colocan usuario, coma, pass, para que entonces le pasemos el usuario y la clave de acceso. Con estos datos ya se va a establecer la conexión a MySQL, punto y coma, y si tenemos todo correctamente, este objeto MyConexión o mi conexión, porque es en español, va a realizar todo el proceso de conexión hacia la base de datos, tomando todos estos datos que le estamos pasando aquí. Entonces, como aquí estamos creando un método get public static connection, debemos definir acá un return. Por eso la advertencia que ven acá al final de la llave. No hemos colocado el return. Por lo tanto, nos vamos aquí antes del final de nuestro método y aquí entonces escribimos return y aquí me da una advertencia. Ah, claro, es que estoy fuera, es dentro de la llave, error mío. Acá es return, ahora sí. ¿Y qué queremos que se retorne acá? Nuestra variable que aquí definimos como null, mi conexión. Así que la colocamos acá, mi conexión, punto y coma. Si todo funciona correctamente, pues entonces aquí no tendríamos ese valor de nulo, sino que vamos a tener un objeto con conexión a la base de datos. Por lo tanto, eso es lo que yo quiero que me retorne aquí al final. Entonces vamos a hacer una prueba para ver que nuestro objeto, mi conexión, se está conectando a la base de datos. Aquí estamos dentro de nuestra clase conexión. Necesitamos entonces nuestro método main. Se estaban olvidando de eso. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una variable a la que vamos a llamar simplemente conexión, que va a ser igual a mi clase conexión. Y colocamos punto para llamar su método getConnection que aquí nos aparece de primero. Y aquí colocamos punto y coma. Si han sido buenos alumnos ya se darán cuenta de lo que está pasando aquí. No estoy creando un objeto de mi clase conexión, a pesar de que se necesita cuando estamos trabajando con programación orientada a objetos. ¿Por qué? Por esta palabrita que está acá, static. Esto es un método estático, por lo tanto, al declararlo como estático, no debo crear objetos para su invocación. Entonces, aquí debajo vamos a preguntar que si mi objeto
conexión es diferente de nulo, pues entonces indica que ya tenemos una conexión exitosa. Entonces escribimos south y vamos a colocar aquí un mensaje: conectado correctamente o conexión correcta, puede ser. De lo contrario, si hay un problema, pues aquí yo tengo mi else y aquí dentro vamos a escribir, vamos a colocar un south, salida de datos, con una instrucción que diga error en la conexión. Y listo. Vamos a proceder entonces a probar nuestro programa. Clic derecho, ejecutamos, esperamos aquí que se complete todo el proceso y fíjense lo que me dice acá el sistema. Voy a poner esto en modo flotante, así para que lo puedan visualizar mejor. Tengo conectado correctamente. Por lo tanto, mi conexión a mi base de datos está correctamente configurada. Con esto ya estamos listos para enviar y recibir datos a nuestra base de datos desde Java. Como me lo han estado pidiendo muchas veces, les voy a dejar este código en la descripción del video para que comparen o puedan usarlo de guía. Lo dejamos hasta aquí. Más adelante vamos a seguir trabajando con nuestro proyecto Banco Central, conectándonos a MySQL. Nos vemos en una siguiente entrega.